Un cordial saludo para todos ustedes. Cumplo con esta petición que me hizo el querido amigo y catedrático doctor Francisco Alejandro Méndez para platicarles un poco acerca del proceso que implicó la elaboración de mi diccionario de autoras y autores del Salvador en sus diferentes versiones. Este proyecto nació en 1996. Yo me di cuenta después de ser docente por varios años que El Salvador carecía de un instrumento de consulta adecuado donde los escolares y los académicos pudieran encontrar material suficiente y fehaciente respecto a las biografías de muchos de nuestros escritores, nuestras autoras, nuestros personajes de la vida literaria. No tenían un registro apropiado en el cual documentarse de forma adecuada lo que implicaba sus nacimientos, sus fechas de muerte y sobre todo el contexto en el cual habían gestado la mayor parte de su obra literaria o artística en general, porque también hay que recordar que muchos de nuestros escritores, de nuestras autoras, también han sido personas que han cultivado la pintura, el dibujo, la música, el teatro. Y bueno, diferentes facetas que normalmente quedan relegadas porque solemos encasillarlos en una sola etiqueta. Alguien solamente es poeta o la otra persona solamente es novelista o tenemos también a alguien que solamente es cuentista y normalmente no lo sacamos de esos encasillamientos. Entonces, hace 20 años, en 1996, yo empecé a organizar los materiales biográficos que tenía en ese momento en mi antigua computadora. Y bueno, me di cuenta de que tenía alrededor de 200 fichas biográficas. Pero esas fichas biográficas implicaban desde políticos, literatos, pintores, músicos. Entonces había que darle como una coherencia mayor a ese corpus de que en realidad había nacido por circunstancias diversas. No era un plan, no era algo planificado lo que yo tenía, sino que simplemente era una suma de fichas biográficas que había ido haciendo a lo largo de varios años. Entonces, un primer acercamiento con el escritor y editor Miguel Hueso Mixco, entonces director de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura. Ese primer acercamiento me dio como un poco más de luces de que mejor organizar el material alrededor de un proyecto que podía denominarse Diccionario de Escritores, ¿no? Básicamente. Al final le terminamos poniendo como título Diccionario Escolar de Escritores Salvadoreños. Ese fue el primer título que llevó esa publicación, que básicamente agrupó 80 fichas biográficas que abarcaban desde Miguel Álvarez Castro, el primer escritor salvadoreño con nombre y apellido conocido, hasta prácticamente Jacinta Escudos, nacida en 1960 y por tanto abarcaba unos 200 años de personajes de la literatura salvadoreña. Esas 80 fichas biográficas, la mayoría tenían entre 1 y 3 páginas, iban acompañados de una fotografía, ¿verdad?, comprobada, certificada y tal, de cada uno de esos personajes de nuestra literatura. Eso ocurrió, la primera edición se publicó en 1997, fue un tiraje de 1000 ejemplares que duró 6 meses en estanterías. Se acabó prácticamente en un tiempo récord, porque recordemos que en El Salvador el promedio de venta de un libro es entre 3 años y 20 años. Una edición de 1000 ejemplares puede durar eso, entre 3 y 20 años en el mercado de los libros nacionales. Y no me estoy refiriendo necesariamente a los libros usados. Hay libros de hace casi 30, 35 años que aún permanecen a la venta en algunas librerías en San Salvador. Por tanto, fue todo un récord haber logrado vender esa edición en 6 meses. Con lo que se me pagó de derechos de autor en aquel momento, yo emprendí una gira centroamericana desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, incluso Panamá, porque otro detalle que no se contempló en su momento fue que los escritores salvadoreños muchas veces habían vivido en el exilio y por tanto habían logrado publicar o habían dejado materiales inéditos o
también material de hemeroteca y biblioteca en los diversos países centroamericanos. Entonces la segunda fase fue centroamericanizar el diccionario y poder incorporar materiales que estuvieran archivados en bibliotecas y en archivos públicos y privados, universitarios, de diferentes ciudades, no solo las capitales, de diferentes ciudades de Centroamérica. Bueno, eso me tomó de 1997 hasta 1999 aproximadamente, que hice varias giras por Centroamérica en procura de materiales. Para el año 2000 ya estaba listo el nuevo tiraje, la edición corregida y aumentada del Diccionario Escolar de Escritores Salvadoreños. Llevaba siempre la misma portada de Carlos Mérida, que habíamos retomado de una edición de los años 50. Básicamente era un trabajo de este gran pintor guatemalteco, adaptado para el diccionario. Y bueno, la edición ya no era de color naranja, la portada ya no era de color naranja, sino que ahora se adoptó una portada de color gris con el estampado de letras y dibujos en color azul. El tiraje seguía costando lo mismo, $5. Básicamente era como lo habíamos trazado en aquel momento. Los primeros tirajes costaban 10 colones los ejemplares. Ya es a partir de la edición del 2002 y del 2004 que va a pasar a costar $10. Y ese fue el precio fijo que se le dejó a ese diccionario. La edición del 2000 se publicó cuando yo no estaba en el territorio nacional, porque el gobierno de España me había dado una beca de 3 meses para investigar las estancias de Rubén Darío en El Salvador, y por tanto me encontraba en Madrid cuando se hizo el segundo tiraje. Obviamente eso representaba muchos problemas, porque al no tener control directo de la edición, pues salió con algunos errores, ¿verdad? Salió con algunos errores. Y bueno, pues decidimos que íbamos a hacer una nueva edición para corregir todo eso. Yo tuve oportunidad ya del año 2000 al 2004 de poder viajar más a Madrid. Estuve también en Nueva York, en Ciudad de México. Viajé por algunas islas del Caribe y por tanto pude tener la oportunidad también de incrementar más la información respecto al diccionario, los autores, el corpus, ¿verdad? Iba creciendo a medida que yo iba documentando más y más a los escritores nacionales. Especialmente me llamaba la atención aquellos que a pesar de haber tenido mucho éxito en vida, una vez muertos habían pasado al olvido, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Arturo Ambrogi o de Claudia Lars, por ejemplo, que había sido una persona muy conocida en su momento y sin embargo ahora es prácticamente una autora de la cual se cita su nombre, pero muy pocas veces se cita su obra o se le lee. Otra era Lilian Serpas, por ejemplo, que llegó a ser una persona de mucha importancia en su momento. Incluso es personaje de una de las novelas de Roberto Bolaño, titulada Amuleto. Y bueno, en El Salvador desconocemos prácticamente su vida y su obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le puse mucho énfasis a rescatar autores olvidados, por un lado, y por otro, pues posicionar mejor la figura de las mujeres dentro de esa historia literaria nacional que prácticamente no se había contado en aquel entonces. Eran muy escasos los datos y sobre todo traté de quitarle ese tono ditirámbico, ¿verdad? Laudatorio que tienen muchas veces nuestras publicaciones cuando se trata de hablar de los escritores, de las autoras, cuando se le agrega eso del excelso poeta o la increíble obra literaria o la sin par voz de la poeta, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas quedaron eliminadas por completo del diccionario y básicamente me centré en los datos, me centré en la información que se pudiera constatar, aunque más de alguna vez introduje información que aún necesita ser verificada, o yo mismo hice la acotación de que era información oral transmitida por sus amigos, por su familia, o encontrada de alguna manera en relaciones de cartas o de artículos de otros escritores o de otras personas que habían conocido a ese personaje.
Por ejemplo, uno de los que más se da esta situación es, por ejemplo, el poeta Orlando Fresedo, ¿no? Orlando Fresedo, recordemos que murió de 32 años de edad, era un gran sonetista, pero murió alcohólico, ¿verdad? Murió de cirrosis a los 32 años de edad. Y entonces gran parte de la información que estaba disponible acerca de él eran testimonios orales de las personas familiares. Su hija me dio mucha información, sus amigos, ¿verdad? Amigos periodistas, amigos poetas también me dieron mucha información, pero era muy difícil verificar cosas que habían ocurrido al pie de la cantina, ¿verdad? Entonces era complicado manejar ese tipo de material. Sin embargo, Fresedo en sus escasos años de vida también dejó mucho documento, mucha publicación para poder revisar. Orlando Fresedo debiera de ser considerado uno de los padres de la historia literaria infanto-juvenil en El Salvador, porque esa faceta de su vida es muy interesante y creo que está prácticamente desconocida todavía en El Salvador. Bueno, el trabajo continuó, siempre hurgando en bibliotecas, en archivos, decenas de miles de páginas, no es mentira, tomos completos de la biblioteca y hemeroteca del Museo Nacional David J. Guzmán pasaron por mis manos. Bibliotecas y archivos de toda Centroamérica, México, Nueva York, San Francisco, Texas, Kansas, fueron consultados para poder desarrollar la siguiente edición, que se publicó en el año 2002, pero ya para ese momento el diccionario había crecido muchísimo, tenía 480 páginas, y lo que hice fue que le cambié también el título. Ya no era el mismo diccionario escolar de escritores salvadoreños, sino que ahora se iba a pasar a denominar con un nuevo título, ¿verdad? El Diccionario de Autoras y Autores del Salvador. Ya de entrada ahí yo trataba de posicionar a las escritoras, ¿verdad? Aunque solo fueran 9, como se me hizo ver en varios eventos, pero ya el objetivo era posicionar en realidad a las autoras, a las poetas, a las novelistas, a las cuentistas que yo había ido localizando en ese entonces. Entonces, bueno, la edición salió, se publicó, fueron 3.000 ejemplares los que salieron y también tuvo un tiempo récord de venta, ¿verdad? En menos de un año ya estaba vendida la edición completa. En el año 2004, una ONG dedicada a trabajo cultural y educativo decidió comprar una edición completa, una reedición completa del diccionario, y bueno, en 2004 se publicó, pero no salió a la venta. Esa edición era cerrada porque iba a ser distribuida única y exclusivamente entre las escuelas y las instituciones educativas que atendía esta ONG. Entonces, bueno, del año 2004 cesaron las ediciones, ya no hubo capacidad de negociación con Cultura, ni tampoco con su sucesora, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, la Secultura, y desde entonces no hay ediciones del diccionario. Sin embargo, yo seguí trabajando en mi proyecto, ¿verdad? Es mi niño querido, pues así, entre los libros que más me agradan. Y bueno, al día de hoy puedo informarles que tengo una cantidad cercana a 300 fichas biográficas y que en total sumarán unas 1.500 páginas más o menos. De esas 1.500 páginas, al menos han surgido varios proyectos derivados. Uno de ellos es dos biografías enormes, creo yo. Una es la de Alberto Masferrer, que prácticamente tiene 1.000 páginas en este momento, y la otra es la primera gran biografía que se haya hecho acerca de Salarrué, que también deberá tener unas 900 páginas aproximadamente, pero que aún no está terminada. Esa ni le faltarán varios años para poder ser concluida. En el caso de Masferrer, pues ya se publicó el primero de los tomos, Vida y obra del maestro Alberto Masferrer, que lo publicó la editorial de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, y en los próximos meses va a salir el segundo tomo, que es el diputado Alberto Masferrer. Es para conmemorar los 85 años en que Masferrer fue por algunos meses pues diputado de la Asamblea Nacional Legislativa, como se le llamaba en ese entonces, a ese órgano del Estado.
Y bueno, y la de Salarrué pues seguirá su rumbo, ¿verdad? En la medida en que yo vaya descubriendo más materiales o vaya tratando de manera de ampliar ese conocimiento que tengo acerca de Salarrué y sobre todo su mundo místico. Ese es el énfasis que va a llevar esta biografía. Entonces, digamos que de este diccionario que todavía no está publicado, pues hay grandes derivados. Igual al interior de ese mismo diccionario hay biografías que abarcan entre 80 y 150 páginas. Una de ellas es la de Claudia Lars, por ejemplo, que es sería una publicación muy grande, tiene aproximadamente 130, 140 páginas, esa ficha biográfica de Claudia Lars. ¿Por qué algunas de las fichas de mi diccionario son tan grandes? Bueno, porque trato de ser exhaustivo, por un lado, pero por otro lado también trato de abarcar el devenir vital de cada uno de nuestros escritores o de nuestras autoras. No solamente se trata de poner el lugar donde nació, la hora, quiénes eran sus padres, sus hermanos, sino también un poco abarcar su formación, sus influencias, el contexto, ¿verdad?, histórico, vital, social, económico, político en el cual esta persona se desenvuelve, se desarrolla, los exilios que haya podido tener, las relaciones, las vinculaciones, si fue militante en alguna asociación partidista o si fue integrante de algún movimiento revolucionario, cómo afectó todo eso a su obra, en qué momento se va gestando cada uno de los elementos de su obra literaria, también si ganó en algún momento premios importantes o no, si ganó Juegos Florales, el tipo de reconocimientos, cuál es el legado de esta persona. Hay algunas ocasiones vemos que los escritores pues son homenajeados con plazas, con calles, con avenidas, no solo dentro del territorio nacional o no solo dentro de sus ciudades natales, sino también en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el caso de Raúl Contreras, que hay una calle en Palmas de Gran Canaria, en el archipiélago este de España, donde hay una calle que lleva su nombre. Entonces, ¿por qué razón una calle lleva el nombre del poeta salvadoreño que fue diplomático durante muchos años en Madrid? También rastrear a dónde están los legados más importantes, los archivos de algunos de estos escritores ha sido una tarea vinculada con el proceso de creación del diccionario. Vaya, por ejemplo, en el caso de Rodolfo Barón Castro, el investigador histórico de los años 40 a 80, pues su legado documental, ¿verdad? Toda su biblioteca y archivos que forman un aproximado de 980 cajas, pues se encuentra depositado en la Junta de Andalucía. En Moguer hay un archivo municipal y ahí está depositado el legado de Rodolfo Barón Castro. Gran parte del archivo, por ejemplo, de Roque Dalton estuvo durante muchos años en manos privadas en Ciudad de México y bueno, ahora está repatriado y lo tiene la familia, ¿verdad? Y otra parte la tiene el Museo de la Palabra y la Imagen. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Dónde están los legados y los legajos de todos estos escritores? El Museo de la Palabra y la Imagen ha cumplido una función muy importante en ese sentido, porque tiene archivos de Claudia Lars, de Salarrué, de Matilde Elena López, de otros escritores que si no fuera por los depósitos que ellos tienen, pues a lo mejor se hubiera perdido todo ese material. Otra cosa que me interesaba mucho dentro del diccionario era la consulta de la documentación personal. Fue un verdadero hallazgo, por ejemplo, en Honduras, en Tegucigalpa, había archivos privados donde estaban colectadas cartas, todo un epistolario de personas como Álvaro Menéndez Leal, Claudia Lars, Salarrué, bueno, la gente de la generación de la década del 50, ¿no? Había cartas, por ejemplo, que eran muy reveladoras de cómo era la relación de los salvadoreños con los escritores hondureños en esos años. Entonces, consultar esos archivos, por ejemplo, resultó muy nutricio, ¿verdad? Muy nutritivo para mi investigación.
Insisto, a lo mejor hay mucho de ese material que todavía no ha visto la luz, porque obviamente en 12 años transcurridos desde la última edición, pues yo he seguido trabajando muchísimo el diccionario y desgraciadamente pues no ha podido trascender, ¿verdad? No ha podido trascender todavía a una versión impresa. Sin embargo, yo confío en que la nueva edición que va a salir en unos meses va a superar un poco esta carencia, ¿no? He vuelto al formato antiguo, ¿verdad? El formato del diccionario escolar de escritores salvadoreños, con fichas más bien breves, destinadas a un público más de carácter escolar, pero tratando de que esté actualizado lo más que se pueda. La nueva edición, que va a ser en ebook, en versión electrónica, se va a poder descargar de internet. La tienen a su cargo dos editoriales que son Lea Books y la editorial Índole Editores, son quienes van a hacer este tiraje en los próximos meses. Básicamente son 130 fichas biográficas las que va a contener y bueno, pues trataré de que la edición sea lo más actualizada posible. Hasta el día de hoy pues está actualizada hasta septiembre de este año, ¿verdad? O sea, incorpora premios, ediciones y diversos elementos que los autores hayan podido hacer hasta septiembre de este año. Bueno, ese es un objetivo que creo que va a permitir superar la inexistencia del diccionario desde pues en estos años y en este tiempo. Ahora bien, lo que pasa es que ese diccionario es incompleto, ¿verdad? Es con una finalidad muy escolar, una edición bastante comercial. Y pues yo sigo con la aspiración de poder tener un día los recursos y el interés sobre todo de algún editorial para que se pueda publicar el Gran Diccionario, ¿verdad? El Gran Diccionario yo creo que pueden ser fácilmente 4 tomos de unas 400 páginas cada uno. Y bueno, pues ojalá que lo pudiera desarrollar en los próximos años. Mi expectativa como autor es que el diccionario abarque desde los primeros autores de la época colonial, que podamos tener registro de ellos en la provincia e intendencia de San Salvador, hasta autores nacidos en la década de 1980. Si eso es así, yo creo que podríamos llegar a unos 6 tomos de unas 400 a 500 páginas cada uno, y pues así cerraría yo ese ciclo teniendo un diccionario de autores y autoras que bueno, que con el paso del tiempo ha ido creciendo y creciendo. Las más grandes influencias para mí han sido el diccionario de escritores mexicanos del siglo XX, que son 10 tomos básicamente publicados por la UNAM, y el diccionario de la literatura cubana, que me parece un verdadero tesoro, ¿verdad? De esos que vale la pena siempre consultar, especialmente por el tema de lo exhaustivo de la investigación y sobre todo por el hecho de que permiten dividir lo que es la biografía en sí de la persona con el legado literario. Incluso el diccionario mexicano tiene un área destinada a rastrear y documentar todas las publicaciones que un autor haya hecho en materiales periódicos de diferentes países del mundo. Eso me parece fascinante porque es como trazar el récord de vida y de trabajo literario de una persona. Entonces, ese nivel de exhaustividad creo que nos hacía falta a nosotros en El Salvador. Y bueno, pues yo soy envidioso en ese sentido y he tratado de que mi trabajo pues registre esa parte. Además, mi diccionario pretende ser una muestra también de la parte gráfica de los escritores. Si para la edición final del mismo me gustaría tener no solo los tomos impresos, sino también registros fotográficos, caricaturas, dibujos, pinturas, muestras de sus manuscritos y de ser posible, me encantaría poder tener esa posibilidad, un disco compacto con fragmentos de video y audio de cómo lucen nuestros escritores y de cómo era su voz leyendo su propia obra.
Bueno, todo eso es un sueño en este momento, ¿verdad? No tengo los recursos ni la posibilidad de poder desarrollar eso, pero sería como mi aporte, mi legado a la construcción de la historia literaria de El Salvador. Obviamente no es un trabajo completo, es un aporte muy personal que ha ido naciendo y creciendo con el paso del tiempo. Nunca fue un plan orquestado, planificado adecuadamente, sino que surgió pues al calor de los intereses de un profesor que quería que sus estudiantes tuvieran material de consulta, ¿verdad? Entonces, lo que he dicho siempre, si esos materiales le sirven a alguien más, pues por mí fascinado, ¿verdad? Ocupémoslos y hagamos, incrementémoslos, ¿verdad? Y discutámoslos. En ese sentido, tengo que decir que la recepción del diccionario en diferentes países ha sido muy buena. En algún momento desde Japón recibí consultas, por ejemplo, de especialistas que estaban interesados en rastrear la vida y obra de un personaje que había vivido en Japón, como era León Sigüenza, el fabulista de Cojutepeque. Para mí fue fascinante, ¿no?, que me escribieran desde Japón, que pensaba que no tenían acceso a los materiales salvadoreños, y sin embargo me dio muchas luces en recibir esos correos electrónicos. También el doctor Liu Haintao de Pekín, de una de las universidades de Pekín, me escribió una vez para preguntarme acerca del idioma salvador que había creado Francisco Gavidia a inicios del siglo XX. El doctor Haitao es uno de los expertos mundiales en robótica e informática, y entonces él es especialista en lo que son los idiomas artificiales, y a él le interesaba mucho tener acceso a los materiales de Gavidia para en esta parte de los idiomas artificiales creados al estilo del Esperanto, del Volapiuk, ¿verdad? Bueno, en el caso de El Salvador hemos tenido dos idiomas artificiales. Uno fue el idioma salvador de Gavidia, y después el señor Carlos Guzmán creó el Carlanto, ¿verdad?, que estaba basado en el sánscrito, ¿verdad?, mientras que el de Gavidia estaba basado en la comparación de las raíces indoeuropeas de diferentes idiomas latinos. Entonces, en ese sentido, el diccionario pues ha tenido también otro tipo de receptividad. Algunas de sus fichas biográficas las utilizamos para incorporarlas junto con el doctor Francisco Méndez, pues fuimos coautores del diccionario de la literatura centroamericana que coordinó el doctor Albino Gutiérrez Chacón de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la UNA, en Heredia. Y bueno, pues ese diccionario ya lleva un par de ediciones también circulando. También me ha permitido el diccionario intercambiar materiales, ¿verdad? Intercambiar materiales con otros esfuerzos. Por ejemplo, el diccionario también ha servido como soporte para la edición crítica de las obras completas de José Martí, ¿verdad?, para establecer los vínculos de José Martí con escritores salvadoreños, como el caso de Juan José Cañas, que fue uno de sus amigos por correspondencia. Juan José Cañas, recordemos que no solamente es el autor de la letra del himno nacional, sino que era un personaje muy conocido en su tiempo y era uno de los autores salvadoreños más reconocidos en el siglo XIX. Pues obviamente su obra era muy efímera, podemos discutir la calidad de la misma, pero en esa época era el representante diplomático de las letras salvadoreñas, ¿verdad? Entonces era muy conocido. Otro era Román Mayorga Rivas, que aunque había nacido en Nicaragua, era más salvadoreño por vínculos y por trabajo y por residencia. Y bueno, es un personaje sumamente interesante también, ¿no? Y así podríamos enumerar a muchos otros más que, bueno, pues el tiempo me ha ido permitiendo trabajarlos poco a poco. En la actualidad estoy fascinado y centrado también en trabajar la figura del doctor David J. Guzmán, que es uno de los cultores de la historia natural en suelo salvadoreño, así como Darío González fue uno de los que trabajaron más el positivismo, ¿no? Entonces, tengo como metas ir trabajando también autores no solamente de carácter literario, sino también autores que abarquen las ciencias sociales, las ciencias naturales, bueno, pues obviamente la historia, la antropología, ¿verdad?, la lingüística,
para ampliar un poco el corpus también, ¿no? Porque de lo contrario esos autores no tienen luego un espacio en ningún tipo de diccionario, porque los científicos parece que siempre están peleados con los literatos, ¿no? Lo cual no es cierto. Hay un momento en el cual los pintores, los dibujantes, los científicos están muy vinculados entre sí y forman parte de esas generaciones de intelectuales o de esas redes de intercambio intelectual que pues debemos también de estar estudiando. Esa es otra de las facetas que creo que el diccionario puede permitir, y es establecer relaciones entre coetáneos y contemporáneos, ¿verdad? En ese caso, no solamente como grupos literarios al estilo de la generación comprometida, o el Grupo Octubre, ¿verdad? O del Círculo Literario Universitario, sino otros que han existido en el pasado, a inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX, como la Joven Centroamérica, por ejemplo, que lideraba Julio Enrique Ávila con el apoyo de Alberto Masferrer. Entonces, todos esos son elementos que van surgiendo a partir del estudio biográfico que yo traté de desarrollar con mi diccionario, ¿verdad? En ese sentido, pues creo que mi labor ha ido creciendo bastante, ¿verdad? No está completa, obviamente, pero el hecho de que ahora puedo tener acceso a otros archivos más europeos, pues también me va a permitir en los años futuros ir completando esa labor. Pues como les digo, ya veré más adelante si no habrá que hacer, si no puedo hacer ediciones impresas, a lo mejor todo conviene hacerlo en versiones electrónicas o de esta manera en la que ustedes y yo estamos interactuando en este momento. Yo soy un firme creyente de que las redes sociales nos pueden ayudar a difundir la cultura salvadoreña, ¿verdad? Por tanto, interactúo a diario con todo tipo de personas a través de mis cuentas de Twitter o de mis cuentas de Facebook, ¿verdad? Y además ahora a través de mi canal de YouTube, desde donde estoy subiendo materiales cada 2 veces por semana. En ese sentido también pues los periódicos nos pueden ayudar muchísimo a difundir material biográfico, ¿verdad? El viernes de la semana pasada, el 23 de septiembre, se cumplió el primer centenario natal del doctor del abogado y escritor doctor José María Méndez. Ojalá que no lo dejemos pasar, ¿verdad? Ese tipo de conmemoraciones son importantes. El año que viene pues no solamente es el centenario natal de Monseñor Romero, sino también es el centenario de nacimiento del doctor Hugo Lindo, ¿verdad? Que como sabemos es uno de los precursores de la literatura de anticipación o ciencia ficción en territorio centroamericano y es uno de los grandes cuentistas centroamericanos. Y bueno, pues ojalá que también le dediquemos algunas palabras en nuestros estudios literarios. Bueno, ¿qué más habrá que hacer? Pues bueno, de mi parte yo sigo trabajando diversas temáticas, ¿verdad? Sigo trabajando muchos temas, especialmente interesado y centrado en lo que es la cultura salvadoreña. Yo soy monotemático, lo digo siempre, mi único tema es El Salvador. Me interesan las relaciones del Salvador con el mundo, ¿verdad? Y sobre todo me interesa que poco a poco vayamos quitándonos esa idea preconcebida de que en el país nunca había pasado nada o que no teníamos ningún vínculo con el mundo exterior más que por la venta de café. Eso no es cierto y bueno, lo prueba el hecho de que muchos escritores salvadoreños tuvieron relación con casas editoriales catalanas, por ejemplo, como Mauchi o como Montaner y Simón, ¿verdad? O Sopena, ¿verdad? O Losada en el caso de Argentina. Pues todo eso es parte de este devenir vital de nuestros escritores, ¿verdad? Que necesitamos rescatar. Hay países a los cuales pues ha tocado pedir materiales, ¿verdad? Hay una edición de Álvaro Menéndez Leal en rumano, ¿verdad? Que tocó conseguir en Rumanía para poderla ver, ¿verdad? Para poderla documentar. Hay una edición de los cuentos de Salarrué traducidos al ruso, por ejemplo. Entonces hay como muchos materiales de nuestros escritores que andan dispersos por ahí que vale la pena recuperarlos y trabajarlos, ¿verdad? Ahora un autor reconocido en el mundo europeo, ¿verdad? En el mundo literario europeo es Jorge Galán, que tiene traducciones de sus novelas al griego, al italiano,
Últimamente le han hecho una al holandés, ¿verdad? Al neerlandés. Entonces, bueno, todas esas ediciones hay que recuperarlas, ¿verdad? Hay que tenerlas centralizadas. Por eso me parece importante que nuestra Biblioteca Nacional también tenga una faceta de ser la compiladora de todo ese material biográfico de nuestros escritores, ¿no? Que logre tener acceso a todo ese material y que pueda documentarlo para que esté al servicio de la nación salvadoreña. El hecho de que un libro de un salvadoreño sea publicado en alemán no significa que no se puede leer en nuestro territorio, significa que es un aporte, ¿verdad?, de un escritor nuestro y que bueno, que esté en otra lengua, pues al contrario debería de servirnos como un estímulo para tratar de documentar más esa relación, ¿verdad? Ahora ya los escritores salvadoreños como Horacio Castellanos Moya, como Jorge Galán, como Jacinto Escudos, cuentan con agentes literarios también, ¿no? Eso es importantísimo en el mundo contemporáneo. Poder gestionar derechos de autor, poder trabajar con casas editoriales de fuera, ¿verdad? Todo, participar en ferias internacionales, en coloquios internacionales, todo eso forma parte de la trayectoria vital de un escritor. Y yo creo que eso no debemos de dejarlo pasar y al contrario debe ser parte de nuestros estudios de la literatura salvadoreña del pasado, del presente y del futuro. Y además de esa literatura salvadoreña que se ha creado por igual dentro o fuera de nuestras fronteras nacionales. Entonces, si me permiten, yo creo que mi aporte, pues que comenzó hace 20 años con el diccionario escolar, pues mi aporte va por ese sentido, ¿verdad? ¿Cuáles han sido mis obstáculos más grandes? Bueno, el desorden imperante en los archivos nacionales, en los archivos salvadoreños. Ese ha sido quizás el principal obstáculo que yo he tenido porque no tenemos clasificados los archivos, no sabemos qué es lo que hay en nuestras bibliotecas, en nuestros archivos. A veces los materiales están mal clasificados o les faltan partes, ¿verdad? O los periódicos no tienen continuación porque se robaron el tomo, porque lo destruyeron, porque se mojó, por diversas razones. Entonces los obstáculos son básicamente de acceso a la documentación, ¿verdad? Y de que no conservamos muchos de los archivos. Las familias a veces me he topado con fenómenos como que los archivos han desaparecido por alguna negligencia de una persona o porque la familia consideraba que lo que hacía su pariente no era lo más óptimo, ¿verdad? Y que por tanto en lugar de estarle guardando los papeles que atraen cucas o ratas, era mejor darle fuego a esos archivos, ¿verdad? Entonces eso ocurrió, por ejemplo, con varios archivos como la biblioteca de Francisco Andrés Escobar o los documentos, los 30 tomos de documentos de las obras completas de Francisco Gavidia, que por una negligencia se mojaron y cuando los vieron mojados lo que hicieron en lugar de secarlo fue darle fuego. Pues podría contar una y mil anécdotas de ese tipo, ¿no? O sea, eso es lo triste de tener que bregar con esa realidad, ¿no? Es diferente que uno llegue, por ejemplo, a la Biblioteca Británica en Londres o que uno llegue a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y los bibliotecarios prácticamente casi se pelean por ayudarle a uno a buscar los materiales, ¿no? Porque saben la importancia del conocimiento y porque tienen idea también de lo difícil que es llegar en ocasiones a buscar los materiales hasta esos centros de documentación. Bueno, hay otros lugares a los que algún día podré llegar, ¿verdad? Me encantaría regresar, por ejemplo, a la biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley, donde hay mucho material acerca de El Salvador. Me gustaría visitar la biblioteca Huntington, ¿verdad? En California también. Me encantaría ir al sistema bibliotecario de la Universidad de Kansas, que es uno de los más grandes dedicados a archivos documentales sobre Centroamérica, ¿verdad? La Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane también es otra que amerita una visita, ¿verdad? La Biblioteca Natalie Benson de la Universidad de Texas también es otra de esas bibliotecas que valdría la pena pues consultar para seguir ampliando este diccionario de autoras y autores del Salvador. Ya estoy incluso dudando si le voy a mantener el nombre para una futura edición, ¿verdad? Pero al menos en mi cabeza todavía le llamo de esa manera
a ese libro mío, ¿verdad? Que en realidad ya no es mío, hace mucho tiempo que dejó de serlo y ha pasado a ser un libro de consulta, un libro de divulgación, un libro de comentarios positivos en su gran mayoría, aunque no crean, también ha habido comentarios bastante negativos, ¿verdad? Hay un autor que escribió hace unos años, allá por el año 2002, 2003, publicó en uno de los periódicos de El Salvador un artículo de una página donde denostaba del diccionario porque afirmaba que yo no había tenido el valor de decir que Alfredo Espino era homosexual, ¿verdad? Y entonces, pues yo la única respuesta que pude darle al señor culturólogo es que, bueno, que yo en ese tipo de temáticas no puedo tener, si no tengo documentación con la cual sostener una afirmación de ese tipo, pues en buen salvadoreño yo tampoco le he servido de petate el escritor como para afirmar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de asuntos han surgido, ¿verdad? Muchas veces ha habido personas que se interesan más por la sexualidad de los escritores, ¿verdad? Y no por la profundidad de su obra, ¿no? Entonces yo creo que cada quien puede tomar y asumir lo que le estime más conveniente de un libro, porque insisto, el diccionario ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a las personas lectoras. Entonces, bueno, si hubiera algún tipo de consultas o algo, yo les hago la atenta invitación a que me sigan en mis redes sociales, ¿verdad? En mi cuenta de Twitter, ccdinarte2010, en la otra cuenta de Twitter, efemérides.sv, en mi canal de YouTube, Carlos Caña Dinarte Profesor, que es el mismo nombre de la página de Facebook, ¿verdad? De la fanpage de Facebook. Y si no, me pueden escribir también a mi cuenta de correo efemeridessv@gmail.com y yo con todo gusto, en la medida de lo posible, les puedo dar respuestas o les puedo proporcionar algunos materiales si los necesitan, o les puedo también apoyar con lo que tengo a mano. A veces me tardo en contestar porque tengo otras cosas entre manos, pero trato de que en la mayor parte de ocasiones las respuestas sean más bien rápidas. Y bueno, ya no les quito más el tiempo, ¿verdad? Les agradezco estos minutos que me han dedicado de atención y pues a través de Francisco, de su catedrático, les hago la atenta invitación a que me envíen sus preguntas al respecto de lo que he compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias y un gran saludo, fuerte abrazo para Francisco y quedo a la espera de una comunicación de ustedes. Hasta luego.